Es momento de conversar con quienes lideran ideas transformadoras. Sin pretexto. Bien, pues los expertos siempre plantean que hay un indudable déficit habitacional en nuestro país y los recientes resultados de la encuesta CACEN Vivienda 2022 efectivamente lo confirman. Pero se entregaron números concretos, 552.046 viviendas que faltan en nuestro país y con la región metropolitana concentrando el 60% del déficit habitacional a nivel nacional. ¿Podrá el gobierno cumplir con la meta del plan de emergencia habitacional con nuevo presupuesto? Bueno, se lo vamos a preguntar a nuestro próximo invitado, nuestro columnista de hoy, Felipe Valdivia, constructor civil por la Universidad de Santiago, presidente además de la Asociación Nacional de Constructores de Viviendas Sociales de Chile, ANACON. Felipe, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros esta tarde. Hola, Mirna, muy buenas tardes. Felipe, lo primero es preguntarte, este número que entrega ahora la CACEN Vivienda, porque se hablaba siempre de 650.000 viviendas como déficit, ¿verdad? La pregunta ¿es una noticia buena en un sentido? ¿Cómo lo ves? Mira, entiendo que la CACEN renovó la forma de medir, ¿sí? Integró más factores que hacen que la medición pudiera parecer más precisa de lo que es. Uh-huh. Ahora, los números que vemos en la CACEN hoy día tampoco distan mucho de lo que históricamente hemos sabido que hay como déficit, que ronda en las 600.000 viviendas. El déficit sería del orden de las 600.000 viviendas. Yeah. Entonces, si se mide con mayor precisión, eso siempre es mucho mejor. Correcto. Entonces estamos hablando de unas 552.000 viviendas, que igual es un número muy importante. Ahora, ¿cómo analizamos la radiografía que entrega a finales de noviembre la CACEN Vivienda? Ayúdanos ahí un poco a descifrar, a desmenuzar los resultados más importantes. Claro, mira, los números rojos están definitivamente en la zona central del país. O sea, la región metropolitana agrupa, tal como lo decías tú, el 60% del déficit a nivel nacional. Después repartimos algo así como un 12,5, más o menos, para la zona norte, y la zona sur también es algo así como un 12,5%. Entonces queda una concentración de falta de viviendas nuevas en la región metropolitana. Que bueno, claro, se entiende un poco porque hay una mayor concentración de población y la dificultad para encontrar terrenos definitivamente es mayor en la zona central. Los terrenos en Santiago, por ejemplo, sabemos que son escasos y caros. Claro. Entonces se pone más difícil el tema aún. Entonces habla de lo que nosotros vemos día a día. La CACEN creemos una radiografía bastante cercana a lo que nosotros en el día a día como constructores vemos. Tal cual, Felipe, y acá estoy leyendo que, claro, junto con la región metropolitana, que es la que concentra la mayor cantidad, estamos hablando del 60%, después baja notoriamente, o sea, Valparaíso 6,8%, Antofagasta 5%, Biobío 4,2%, o sea, está puesta la presión más importante en la región metropolitana con lo que tú señalas, con suelos que son caros, con suelos que son escasos. ¿Cómo se abre? ¿Cuál es la alternativa? ¿Cómo se vislumbra un camino para poder bajar sustancialmente este déficit? Nosotros vemos esto como un problema multifactorial. Ya sabemos que son caros y escasos. Por tanto, todos los aportes de terreno son bienvenidos para esta causa, digámoslo así. Entonces, hay una gestión que se empezó a hacer hace un tiempo atrás que tiene que ver con pasar terrenos que son de bienes nacionales a usos, digamos, 100% habitacionales. En eso hemos visto gestiones que hay terrenos que son de las Fuerzas Armadas, que podrían ser traspasados, hay gestiones en ese sentido que van bien avanzadas según lo que nosotros entendemos. Después hay otro tema que existen terrenos rurales dentro de la región metropolitana que son susceptibles de pasar de manera excepcional, con autorización del Ministerio de Agricultura, a terrenos que sirvan solo para los efectos de ser vivienda social.
Claro. Entonces, eso es también una gestión que aportaría muchos terrenos y con eso, de alguna manera, poder potenciar el banco o la cantidad de terrenos. Ahora, no siempre hay que circunscribir esto solo al terreno, también hay que tener en cuenta que hay problemas de costos de construcción asociados al día de hoy que hacen más compleja la gestión. Me explico. Lo que costaba construir una vivienda hace 2 o 3 años atrás es totalmente distinto a lo que cuesta construir una vivienda social hoy. Suben los precios y además sube el estándar. No se construye hoy día una vivienda como la que se construyó hace 5 ni hace 10 años atrás. Es de un estándar y calidad mucho más alta y los costos de construcción también son más altos. Entonces, en estos tiempos de incertidumbre, nosotros, empresas constructoras, como que nos replegamos un poco. Se pone muy difícil ejecutar proyectos porque el riesgo es muy alto. Y sabemos que el Estado no es precisamente un buen pagador. Entonces, hay muchas empresas que en este tiempo han preferido no hacerlo, o muchas empresas que estaban disponibles a hacerlo y han ido quebrando. Entonces, ahí se suma otro factor complejo a esto, que la disponibilidad que tiene el privado para embarcarse en esto es compleja. Es difícil. Totalmente. Estamos conversando con Felipe Valdivia. Él es constructor civil por la Universidad de Santiago y presidente de la Asociación Nacional de Constructores de Viviendas Sociales de Chile. Felipe, claro, tú lo planteas. Hay una crisis también inmobiliaria, hay un tema muy profundo ahí se están vendiendo menos viviendas que antes. Explícanos un poco cómo eso impacta directamente en este proceso, ¿no es cierto?, por manejar de mejor manera y por bajar, por cierto, los índices de déficit habitacional en Chile. Mira, la estrategia del gobierno en este tema del déficit habitacional ha sido, a nuestro parecer, bastante buena. Por lo menos políticamente hablando, se ven intenciones de que se hagan y se construyan muchas viviendas y han hecho, innovación en términos de viviendas prefabricadas, industrialización. Entonces, en ese sentido, la línea anda bien. ¿Qué es lo que vemos como un gran déficit? Que todas estas gestiones o todos estos proyectos los pueden tomar, entre comillas, grandes empresas que estén relativamente bien consolidadas. Pero la pequeña y mediana empresa, que también podría aportar con mucha vivienda nueva, no lo está haciendo porque, las condiciones para tomar un proyecto de vivienda, aunque sea un proyecto pequeño, es muy riesgoso. Entonces, bajo esa perspectiva, vemos que son solo las empresas grandes las que están interesadas o las que están pudiendo sacar proyectos adelante. Si tú me pidieras un pronóstico, yo creo que, y ojalá que se cumpla la meta presidencial, pero yo creo que se necesita ayuda de la pequeña y mediana empresa para que en conjunto con los proyectos más grandes se logre esta meta. Y en ese aspecto, porque tú dijiste algo muy importante, Felipe, que hoy día las viviendas tienen un estándar más alto, lo que se agradece porque están construidas y están diseñadas con una arquitectura que va acorde a la dignidad de las personas y estamos dejando quizás atrás ejemplos tan complejos, ¿no?, como las casas Copeva o las casas Chubi y todas esas cosas que fueron apodadas en su minuto, ¿no es cierto?, con determinados epítetos, pero que en el fondo revelaban una discriminación muy grande. Pero eso también supone un aumento de costos. Entonces, ¿cómo se puede hacer esa mixtura entre construir casas de mejor calidad y por lo tanto más dignas y al mismo tiempo poder sobrellevar esos altos costos que tiene eso mismo, ¿no? Bueno, esa es gestión del gobierno, o sea, del ministerio en este caso. Y lo que cuesta más hay que pagarlo nomás. No hay mucho más que hacer en esos términos. Si se requiere de un buen producto, de un producto digno, hablemos claro, como son las cosas, tú lo dijiste claramente recién. En los años 80 y 90 se priorizó la cantidad, muy por sobre la calidad. Eso trajo problemas que hasta el día de hoy, nosotros que también nos dedicamos a hacer los programas de mejoramiento de vivienda del ministerio, lo vemos. Hoy día hay un déficit cualitativo, que es la calidad de la vivienda en mal estado,
que supera, según la misma CACEN, 1.200.000 viviendas. Nosotros que creemos que ahí sí la CACEN queda corta, pero corta, y que debe ser el doble o el triple incluso de viviendas que deben ser mejoradas. Y eso es porque en algún momento se priorizó construir mucho con estándares muy bajos y calidad, y decir, o sea, muy bajo. Nosotros ampliamos, también nos dedicamos a hacer los programas de mejoramiento y nos toca ampliar a veces departamentos que tenían 36 metros cuadrados. Imagínate lo que significa para una familia vivir en 36 metros cuadrados. Entonces nosotros generamos proyectos de ampliación. También vemos día a día departamentos, edificios de viviendas sociales que se filtran por todos lados, de agua negra, agua potable. Entonces ese tipo de programas son los que hoy día se han deprimido muchísimo. Llevamos 2 años con un déficit en términos del presupuesto que se traduce en casi 120.000 familias esperando por estos mejoramientos que hablan de recuperar en parte la dignidad que el mismo Estado en algún momento, construyendo cantidad, les privó a esta familia. Hay casos dramáticos, ni hablar del tema del asbesto, porque las cubiertas antiguamente y los tubos de alcantarillado se hacían con asbesto cemento, y el asbesto cemento es cancerígeno. No, sí, es tremendo. Entonces, hay familias que viven con el cáncer metido dentro de los departamentos o sobre sus cabezas, que es en las cubiertas. Entonces, ahí hay un déficit grande, ahí hay un problema grande. Y eso, perdona, ¿hay una política de reemplazar el asbesto por otro producto, por otro material? Claro que sí. Los programas de mejoramiento, como los conocemos hoy día, parten hace hartos años, con el primer gobierno de la presidenta Bachelet. Se crean los programas de mejoramiento. Después el presidente Piñera, en su primer mandato, los potencia, mejora, pone más recursos. Después la presidenta Bachelet vuelve a dar un nuevo impulso. O sea, han ido creciendo a medida que van avanzando, a medida que han ido cambiando de administración. ¿Por qué? Porque son programas muy positivos, valorados absolutamente bien, no solo por el Estado, sino que por las mismas familias. Y estos 2 últimos años, la prioridad de esta administración ha sido construir casas, pero nosotros lo definimos como de vestir un santo para vestir otro. O sea, hay casas que hoy día hay que demoler y volver a construir porque no se repararon a tiempo. Y eso afecta también el déficit de vivienda nueva. Y además, imagínate, para llegar a eso, de que hay que demoler casas, quiere decir que ahí hay un problema de gestión importante. No ha sido la prioridad de esta administración reparar o recuperar viviendas. Claro, eso es lo que está pasando. Felipe, se nos va acabando el tiempo, pero tengo 2 preguntitas que hacerte. Una, ¿qué te parece a ti esta torre social de Las Condes? Ya sabíamos que el conservador entregó la primera inscripción, pero hay imperfecciones en los departamentos. ¿Es una manera de solucionar este tema? ¿No lo es? ¿Cómo lo ves? Nosotros lo vemos bien como idea general. Si hay un tema de integración, hay un tema de construir, digamos, con un buen estándar, eso por supuesto que es aplaudible. Ahora, sobre las posibles fallas o errores constructivos que pudieran haber, hay que ser súper cuidadosos, porque en realidad todos los proyectos siempre tienen un nivel, digamos, de falla, error, que se traducen en una gestión de postventa. Si esos son menores, son de poca importancia, entonces se pueden rápidamente resolver y no hay mayor inconveniente. Ahora, si son problemas profundos, como nos ha tocado ver a nosotros también nos dedicamos a reparar viviendas mal construidas. Entonces, si es así, si son temas graves, hay que investigar y evaluar por qué pasaron esas cosas. ¿Qué tipo de problemas encuentran? Que no sea así. ¿Y qué tipo de problemas son los más habituales, digamos, no? ¿Cuántas horas tenemos? Dale nomás. Aquí me están autorizando. No, mira, el tema es el siguiente. Ya. Muchas veces el Estado trata de hacer un buen uso de los recursos. El Ministerio, a través de los servicios, trata de pagar el menor valor posible por un producto. Y eso en construcción, desde mi perspectiva y desde la perspectiva de todos quienes construimos hace muchos años, es un error de génesis. Cuando se quiere restringir y apretar, finalmente se generan cosas que no son positivas.
se trabaja con muy poco margen y el riesgo en construcción es muy alto. Dicho eso, existen, voy a ser bien riguroso, empresas inescrupulosas que hacen las cosas mal. Definitivamente. Lamentablemente, si hay que decirlo con todas sus letras. Dame ejemplos, por ejemplo, de cosas mal hechas. Mira, nosotros estuvimos hace un tiempo atrás invitados por el Servio de la región metropolitana a ver unas casas que se están reparando en la comuna de Lampa, que se entregaron hace 3 años, hace poquito. Y uno evalúa, son casas construidas en madera, no hay que asustarse con la madera. Estados Unidos, Canadá y los países escandinavos construyen el 90% en madera y son construcciones maravillosas. Entonces eran casas o son casas construidas en madera y uno mira y abre los tabiques y no hay impregnación en todas las maderas. Las maderas, cuando se impregnan, se protegen contra los xilófagos, contra las termitas. Claro. Entonces uno empieza a ver un palo sí, otro no, uno sí o no. Eso es un criminal el que hizo eso. Porque eso habla de que esa casa, en cualquier terremoto, pierde estructura porque las termitas se comen las maderas no impregnadas y se puede caer. Entonces, de ese tipo de errores graves estamos hablando, y eso, digamos, no hay que echarle la culpa al ente regulador, que es el Estado en este caso, sino que a gente inescrupulosa que hace las cosas mal. Discutiremos sobre la fiscalización del ministerio, de los servicios. Sí, habrá una discusión ahí, pero el fondo es que alguien hace la pega mal. No, tremendo. De eso hay mucho. Me lo puedo imaginar, como todo, lamentablemente, como muchas de las cosas que ocurren en nuestro país. Pero Felipe, para ir terminando, a propósito de la tramitación del presupuesto, ¿cómo ha sido la partida presupuestaria de vivienda para el próximo año? Mira, separemos en dos, cuantitativo y cualitativo. Cuantitativo son cuántas viviendas se van a construir, nuevas. En ese sentido, el Ministerio aprobó un presupuesto potente, se aumentó en un 11,algo% más, eso es mucho recurso. En términos de lo cualitativo, que es la mejora de las viviendas, es paupérrimo. Es muy, muy bajo, estamos hablando del orden de 12,4 millones de UF, versus las más de 20 millones de UF que se necesitaban. Nosotros hicimos la gestión, digamos, con los parlamentarios, estuvimos con muchos senadores, estuvimos en la comisión, explicamos esto, pero bueno, como no son programas que se conocen mucho, entonces esta administración subió la puntería en términos de los recursos y Hacienda los bajó. Entonces no se logró llegar a una cantidad que permita siquiera salvar la lista de espera gigante de familias que hay esperando por los mejoramientos. Entonces ahí tenemos un problema grave. Y detrás hay una industria que estaba preparada por muchos años para construir, ejecutar una cierta cantidad de subsidios, y ahora estas pequeñas y medianas empresas, que son las que yo represento, están dejando operar o quebrando, y eso significa un impacto brutal en la cantidad de empleos que generamos nosotros. Que dicho sea de paso, los mejoramientos generan mucho más puestos de trabajo que cualquier otro rubro, mucho más que la industria tradicional de vivienda, de construcción de viviendas. Felipe, se nos acaba el tiempo. Te quiero dar las gracias, Felipe Valdivia, constructor civil por la Universidad de Santiago, presidente de la Asociación Nacional de Constructores de Viviendas Sociales de Chile, ANACON. Gracias una vez más por haber estado con nosotros esta tarde. Gracias, Minda, y siempre disponible. Muchas gracias. Gracias, nos vemos.